Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Con hambre? Yo también, entonces vamos a usar esta hora que me dieron de la forma más eficiente posible, ¿de acuerdo? Vamos a poner el tiempo para no fallar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a la organización por invitarme. Para mí es realmente un privilegio y un gusto ver a tantas personas dedicadas a la parte de la salud, pero lo más importante es que sean buenos profesionales en la parte de la salud. Las charlas que han estado antes de la mía han sido excelentes y espero no defraudarlos. El tema mío es un tema, para mí es apasionante, pero es impresionantemente controversial también. Entonces vamos a tratar de establecer bien las pautas. Vamos a hablar de los suplementos nutricionales y el deporte. Primero, vamos a tratar de comprender de dónde es que viene todo este boom, de dónde es que se origina todo este mercado gigantesco que mueve miles de billones de dólares al año. Entender cómo están clasificados los suplementos nutricionales en este momento. Hay varias formas de clasificación, pero aquí vamos a explicar básicamente una nada más. Aportar algunos datos recientes, y a datos recientes no me refiero a anuncios, me refiero a publicaciones científicas veraces, de calidad y sobre todo relevantes. Hacer un repaso sobre los suplementos más populares. Ahorita vamos a hablar de lo que a todo el mundo le encanta, ¿verdad? De los termogénicos, de los quemadores de grasa, de las proteínas, de los pre-workouts, de todo ese tipo de cosas. Y vamos a tratar al final de hacer una evaluación, tratar de evacuar las principales dudas que se les presenten. ¿Ok? Empecemos. ¿De dónde se origina todo esto? Este señor aquí, Linus Pauling, es el químico más sobresaliente del siglo pasado, del siglo XX. Premio Nobel de Química, Premio Nobel de la Paz. Creó el Instituto Linus Pauling, eso queda en la ciudad de Oregon, Ohio, y fundó el Centro de Información de los Micronutrientes. El doctor Pauling, en 1930, y todo esto es un preámbulo para entender de dónde es que viene todo este boom, ¿ok? En 1930 publica un artículo que se llama El origen, la naturaleza del enlace químico. En ese momento solo se creía que existía el enlace covalente y el enlace iónico. Este señor propone que ya no es solo eso, sino que hay otras cosas adicionales en términos de la unión entre moléculas y entre átomos. Entonces, esa publicación lo hizo ganador del Premio Nobel de Química en ese año, lo ingresaron a la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos y se convirtió en la persona más joven en ingresar a ese distinguido grupo de profesionales con solo 30 años. Ya quisiera uno a esa edad haber tenido la mitad de lo que él, ¿verdad? Después de eso, y con esa gran influencia, ojo, se me cayó. Ahí quedó, sí, perfecto. En 1949 publica otro artículo que se llama La anemia de las células falciformes, una enfermedad molecular. Con este artículo, Linus Pauling unió dos ramas de la ciencia, la física cuántica y la química. Con este otro artículo, este señor dio origen a lo que se llama hoy biología molecular, ¿sí? La base de todas las ciencias modernas. Y finalmente, en 1951, publica un artículo, el más importante, creo yo, de su carrera, que se llama La estructura de las proteínas. Ese artículo fue el que permitió después entender la estructura del ADN, porque acá este señor hacía saber que las proteínas se unían entre sí por lo que se llama hoy en día puentes de hidrógeno, algo que hasta ese punto no se sabía. Esta persona, tan influyente en el mundo de la química y en el mundo de las ciencias en general, luego en 1961 demostró que nosotros los humanos veníamos de los monitos, ¿verdad? Todas esas uniones de ramas de la ciencia que hasta ese momento eran muy diferentes, lo convirtió en una persona impresionantemente influyente. Tan es así que al final de los 60 se da lo que se llama el efecto Pauling. El efecto Pauling es cuando este señor publica, ¿verdad?, la vitamina C y el resfriado común. En ese momento, Pauling dijo que si se tomaban 3.000 miligramos de vitamina C al día, se prevenía el desarrollo de los resfríos. Entonces imagínense, un premio Nobel de Química, un impresionantemente reconocido científico dice que tomar vitamina C previene él. ¿Quiénes han escuchado eso? Las abuelitas dicen, ¿verdad? Tome vitamina C, papito, para que no se resfríe, ¿verdad? Y uno se resfría y le dice, papito, tome jugo de limón con miel, porque eso lleva vitamina C. Y la vitamina C te quita la gripe, ¿verdad? Ese es el origen. Nadie lo sabía. Bueno, yo tampoco, hasta que empecé a dar este tipo de charlas. Ese es el origen del inicio de los suplementos. En el 1960,
ese efecto Pauling permite cambiar la percepción de que las vitaminas y los micronutrientes solo servían para tratar deficiencias nutricionales. En ese momento, Linus Pauling empieza a decir que no solo previenen ese tipo de enfermedades, sino que tienen la propiedad de prevenir otras que no están relacionadas con las deficiencias de vitaminas en el cuerpo. Después de ahí, señores, resulta que ya no hacía falta recurrir a las grandes farmacéuticas, ir a las farmacias, sino que con vitamina C yo podía prevenir el resfrío. Y eso, que estaba en la imaginación popular, al final le dimos prácticamente el valor de una realidad científica. Pero ahí no queda todo. El 2 veces ganador del premio Nobel, el único hasta ese momento, después en 1960, no, 72, si no me equivoco, ¿qué pasó aquí? Aquí está. En los 70s, Dios santo, es que mi oreja y mi cabeza es pequeñita. Eso es. Si no, la goma loca todo lo arregla, ¿verdad? Ok. De los 70 en adelante, cuando este señor publica ese libro, ese es uno de los más recientes, ya las vitaminas no se comercializaban de forma segura y natural. ¿Para qué? Bueno, porque permiten mantener la belleza, mejorar la salud, el bienestar y además retrasar, no es el embellecimiento, ¿verdad? Disculpen ahí, cambien la doble L por una J, ¿ok? Y al final se da casi una fe ciega, que está directamente relacionada con el poderoso, indiscutible, y a prueba de errores, efecto placebo. ¿Han escuchado hablar de él? En el deporte se utiliza impresionantemente mucho, ¿verdad? Pero todo, hasta ahí iba creciendo el mercado de los suplementos y cada vez se usaban más vitaminas, y a partir de ahí empezó lo que se llama hoy como medicina ortomolecular, que es el uso de micronutrientes para tratar enfermedades. Pero en el 92 se publicó ese libro en el Times, El poder real de las vitaminas. Las vitaminas muestran, o recientes investigaciones muestran que combaten el cáncer, los problemas cardíacos, y además retrasa el envejecimiento. Y a partir de ahí es donde estamos acá. Así es como empiezan los suplementos en el mundo. ¿Qué pasa actualmente? Y para entrar al tema que a nosotros nos corresponde, ¿hacia dónde lo dirijo? Porque no me está funcionando. Ahí está. Hablar de ese tipo de suplementos en el deporte. Por supuesto, acá no vamos a hablar de vitaminas y minerales, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí vamos a hablar del deporte. ¿Cuántos de ustedes han utilizado o han visto que alguno de sus clientes utiliza algún suplemento nutricional? El que sea, cualquier cosa que no sea comida, levanten la mano. Si no todos, una gran mayoría al día de hoy. Y aquí yo quiero hacer una acotación. Hay dos tendencias. Está la tendencia de los que están a favor y que los recomiendan y que los usan, y está la tendencia de los que están muchísimo más reacios al uso de ese tipo de producto. Acá yo no vengo a cuestionar un punto ni a alardear sobre el otro. Yo lo que quiero acá es crear un poquito de conciencia, dar un poquito de información veraz para que el que decida utilizar un suplemento sepa cómo utilizarlo. Y sepa qué esperar, sepa qué no esperar y sepa qué puede y qué no puede decir al respecto. ¿Ok? Se ha visto que de un 40 hasta el total de los atletas en determinadas disciplinas utilizan suplementos nutricionales, ya sea de forma continua o en forma de ciclos. Nada de lo que yo estoy exponiendo acá lo digo yo, ¿ok? Eso es importante hacer mención al respecto. Vamos a probar allá. Eso, muy bien.
¿Cómo es que los suplementos nutricionales buscan mejorar el rendimiento en los deportistas? Devolvámonos un poquito. ¿Lo estoy manejando yo o me lo estás manejando vos? Vos, devuélveme un poco, porfa. Hasta ahí, genial. A través de generar un efecto ergogénico. Ya en las charlas anteriores veíamos que el poder de la mente es impresionante, ¿ok? La mente hace cosas que el cuerpo no puede hacer. Y el efecto ergogénico acá lo que nos busca a nosotros es generar ventaja competitiva de una situación específica. Podemos pensar en mejoría en el uniforme, mejoría en el peso de la bicicleta, podemos pensar en una mejor estrategia de entrenamiento o podemos buscar solución a través de la nutrición. Los suplementos nutricionales tratan de crear un efecto ergogénico a través de mejoría en el aspecto nutricional. ¿Cómo lo hacen? Bueno, logrando el efecto ergogénico de los suplementos, buscamos una cosa: retrasar la fatiga. ¿Cómo? Disminuyendo la acumulación de ácido láctico, controlando el pH. Ya en la primera charla vimos ampliamente cómo funcionaba eso. El efecto que los cambios en la estabilidad celular tienen, ¿verdad? Yo aumento la carga, aumenta la fatiga y de un pronto a otro ya el cuerpo se quedó en neutro, ¿verdad? Después, aumentar el transporte del oxígeno, mantener la homeostasis, es decir, tratar de crear el ambiente lo más estable y lo más constante posible que se pueda para que todos los procesos celulares y químicos que tienen que darse en nuestras células musculares durante el ejercicio se mantengan en las condiciones adecuadas. ¿Okay? Dentro de esos tenemos el glucógeno, podemos hablar del lactato, podemos hablar de muchas otras sustancias, pero básicamente de esas dos. Tercer mecanismo, mejor recuperación física. Hacemos que el cuerpo tenga un sistema inmunológico adecuado, que funcione correctamente, que se recupere bien, que no tenga cargas innecesarias, que podamos defenderlo de los factores ambientales y que además de eso yo le dé protección a nivel celular y a nivel de tejidos. Finalmente, la última parte o el cuarto mecanismo del efecto ergogénico a nivel nutricional. Gracias. ¿Conoce? ¿Yo? Mejoría del estado de salud en general, ¿ok? Podemos disminuir riesgos cardiovasculares, proteger las articulaciones, prevenir deficiencias. Se pueden hacer muchas cosas. Pero al final, todos esos mecanismos del efecto ergogénico a nivel nutricional no ayudan si la nutrición no es correcta. Y el último, mejorar la relación entre desgaste y recuperación muscular. Que de ese es del que la mayoría de personas se apoya para el uso de los suplementos nutricionales. Ahora después vamos a explicar un poco más sobre el efecto de los carbohidratos y las proteínas. Ventajas de los suplementos nutricionales. Hay quienes dicen que hay muchísimas ventajas y hay quienes dicen que no hay ninguna. Yo acá voy a exponer un poquito de las dos. Una de las principales ventajas que los suplementos nutricionales pueden darnos es que pueden ayudarnos a cubrir una necesidad nutricional específica. Algo que yo no puedo cubrir con los alimentos, bueno, resulta que tal vez con un suplemento yo sí puedo darle. Como decía Linus Pauling, si se va a resfriar, entonces démosle más vitamina C que hay en una naranja, y entonces eso hace que no se resfríe. Bueno, eso al final no era tan cierto, ¿verdad? Todos estamos claros de que eso al final no era tan cierto. Pauling era un maravilloso y un espléndido químico, pero en eso se equivocó, ¿verdad? Todos tenemos deslices en la vida, bueno, ese fue el de él. La mayoría de los suplementos son fáciles de transportar y fáciles de consumir. ¿Verdad que sí? Son muy fáciles de transportar y fáciles de consumir. Además, la mayoría actualmente tienen un excelente gusto, ¿verdad? Y son agradables, o sea, hacen que la gente los quiera comer, o los quiera tomar, o los quiera probar al menos. Eliminan componentes de los alimentos que en otros casos, de forma completa, podrían causar intolerancias o disminución o afectar las tasas de absorción, de metabolización y de excreción de los mismos nutrientes en los alimentos. Y lo más importante, creo yo que es la ventaja más fuerte de los suplementos nutricionales que favorecen el efecto placebo. ¿Alguno de ustedes conoce algún paciente o alguna persona que si no se toma el preentreno, no entrenó bien ese día? ¿Conocen de esas personas? Abundan. Hay personas que en lugar de pagar la consulta con su nutricionista,
van y gastan un montón más de dinero en suplementos nutricionales pensando que esa es la solución. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es efecto placebo. Porque si a las personas le damos agua y le decimos que es el suplemento último modelo del 2016, ¿sí? El papá de los tomates de los suplementos para preentreno, le va a ir bien. Le va a ir bien. Desventajas. Y al final es como estar comiendo comidita, pero concentrada, ¿verdad? Y más. Claro, mucho más cara, ahí está el negocio. No son inofensivos, señores. No son inofensivos. Puede haber dopaje inadvertido. Si estamos hablando a nivel de competiciones oficiales, pueden haber muchísimos ingredientes en los suplementos nutricionales que no los declaran o que simple y sencillamente los omiten y que ahí están y que después sale un doping positivo y nadie sabía por qué era. El deportista dice, no, el doctor me dijo que lo tomara, estaba bien, no había ningún problema. Pero resulta que al final no era eso el problema. El inconveniente era que no se leía bien la etiqueta o que la etiqueta, por error decía algo que no era. Uno nunca sabe. Y sobre todo, creo yo que está lo más complejo y lo más complicado de todo. Que se pierden las prioridades y el objetivo de lo que la persona está haciendo. Entonces las personas tienden a sustituir el objetivo de entrenar bien, de comer bien, de ser puntual, de ser persistente, de ser constante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque, no, estoy tomando una proteína. Entonces, no, hoy no entreno bien, no, pero sí, en la noche me tomo la proteína. ¿Verdad? Uy, no, me amanecí un poquito, como dolorido, pero bueno, no importa. Me tomo la creatina y ya, entonces me siento mejor y tengo más fuerza. Hay pérdida de objetivos al final y las personas tienden a distorsionar lo que están haciendo porque lo ponen ¿a qué? A orinar carísimo. Se orina muy caro cuando se toman suplementos sin conocimiento. Sí, es cierto. ¿No han visto a gente que va al baño, verdad? Y después de que uno sale solo orinaron, pero uno entra y... mi alma, ¿verdad? ¿Quién sabe qué está tomando? La orina amarillísima, fuerte de olor. Y si eso es la orina, imagínense los riñones. Orinan caro. La cruda verdad. Los suplementos nutricionales, señores, y yo hago aquí la referencia de la FDA porque nosotros tenemos la principal influencia de este tipo de productos es norteamericana, entonces utilizo esa como referencia. No le evalúa los suplementos ni siquiera con las normas que aplican por los alimentos. Eso se da justamente en el año de 1994, cuando la FDA dice que como resultado de un acto que se firmó, los suplementos a la dieta ya no serán regulados como alimentos y no son sujetos de evaluaciones previas de seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que actualmente todavía el fabricante de suplementos nutricionales no tiene que dar pruebas de calidad de ese suplemento. No hace falta. ¿A quién se las va a dar? No hay nadie que las pida. 2. La FDA no analiza la composición real de los suplementos nutricionales. 3. Si se descubre que un suplemento no es seguro, solo después de eso, entonces sí, pueden tomar medidas contra el fabricante. Usualmente, ¿qué se hace? Bueno, se pide que saque el producto del mercado. Y pierde un montón de ventas. No hace falta hacer estudios previos para demostrar que son seguros. No tiene que probar si es eficaz. Con solo que haya un pequeño advertising al final de la etiqueta que dice: este producto no ha sido evaluado por la FDA, este producto no trata de prevenir, curar o cualquier enfermedad. Y ya con eso se limpiaron en salud, ¿verdad? Nos quitamos el tiro, como decimos aquí. Y finalmente, lo más duro de todo es que el fabricante puede decir que el producto ayuda a tratar una deficiencia nutricional que beneficia a la salud o que reduce el riesgo de que surja algún tipo de problema en ese sentido. Duro, ¿verdad? Escuchar todo eso. La mayoría de las personas no lo saben. No estamos informados al respecto, ¿verdad? Ojo, esto es realmente viejito y no se han hecho nuevos porque hay muchos intereses de por medio, ¿verdad? Pero en el 2001 se evaluaron más de 12 marcas, por supuesto aquí yo no las menciono porque eso es grotesco,
De esas 11, de esas 12, 11 tenían o menos del 90 o más del 110% de lo que la etiqueta decía para un ingrediente. 5 tenían al menos un ingrediente que no se decía en la etiqueta. Y en 2 habían ingredientes, no estaban declarados en la etiqueta y tampoco estaban declarados en otros ingredientes. ¿Verdad? Después vienen los problemas y uno no sabe de dónde venían. La clasificación. ¿Cómo están clasificados los suplementos nutricionales, muchachos y muchachas? Yo aquí uso la clasificación que se publica o que utiliza el Instituto Australiano del Deporte, que es la más aceptada a nivel internacional. Se clasifican en 4 grupos. Hablemos del grupo A. Estos son los que están aprobados, están respaldados por estudios científicos de que son efectivos y de que son seguros. Ahí estamos hablando de bebidas deportivas, ahí estamos incluyendo los rehidratantes, fórmulas poliméricas o monoméricas, o sea, fórmulas de macronutrientes combinados, geles deportivos, barras, y aquí empezamos con suplementos: cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato y multivitaminas. Esos son los que sí, ¿ok? Grupo B, acá están incluidos los que todavía están sujetos a investigación. No se ha determinado que sí o que no. Están todavía en ese proceso, ¿verdad? Estamos encaminándolos. Acá encontramos la glutamina, por algunos ejemplos, la quercetina, la cúrcuma, la carnitina, esa que viene en el atún que por ahí anda, ¿verdad? El HMB que está en el, ¿cómo se llama? En el, que trae ahora los que suben gradas y eso, el anuncio. El Advance. Los fish oils, la glucosamina, ¿ok? Ahí todavía podemos estar tranquilos de que al menos hay investigación. En el grupo C, no se sabe. En realidad es incierto, no estamos seguros de si sirven o si no sirven y todavía no está determinado si son seguros o no con consumos a mediano, largo o corto plazo. Y ahí tenemos, desafortunadamente, la mayoría de los suplementos que uno se encuentra en las tiendas. Óxido nítrico, ginseng, inosina, ZMA, CLA. En estos usualmente encontramos que son derivados del grupo A o del grupo B, pero con un nombre diferente, con una etiqueta más bonita, ¿verdad? Y usualmente a un precio, por supuesto, más alto. Y luego el grupo D, los que son prohibidos o que tienen un alto riesgo de contaminación y que podrían dar positivos en una prueba de doping, ¿verdad? La efedra, el DHEA, la androstenediona, el tribulus terrestris. Este es muy popular actualmente. Se encuentra en muchos productos. La maca, el glicerol, el colostro. Ojo, voy a hacer el paréntesis acá, porque es importante evitar malos entendidos. Yo estoy hablando netamente de lo que dice la ciencia del deporte. No estoy hablando de lo que se utiliza a nivel terapéutico, que eso es muy distinto, ¿verdad? A nivel terapéutico se pueden utilizar dosis altas de vitamina C, se puede utilizar DHEA, se pueden utilizar muchísimos otros productos que son considerados suplementos, pero que en el mercado del deporte no están completamente seguros. Les mencionaba antes del origen de la medicina ortomolecular. Bueno, en medicina ortomolecular se utilizan muchísimos suplementos, pero en dosis diferentes y con objetivos distintos. Si aquí estamos hablando de deporte, todos esos, apague y vámonos, ¿verdad? Qué difícil eso. Mercadeo y ciencia. En Estados Unidos el 53% de los adultos toman al menos un suplemento nutricional. El 34%, ¿verdad?, lo toman en combinación con un medicamento. El 18% toman algún producto natural. Y eso genera aproximadamente 36 billones de dólares en ventas. Eso en Estados Unidos. En el 2011, en Chile, ¿verdad?, se generaron aproximadamente 500 millones de dólares en ventas. Se prevé
que del 2014, donde se generaban 52 billones anuales, eso es el mercado anual, el mercado global, para el 2024 hay un incremento de un 10% en ese monto. Yo quisiera estar metido en eso. Hay plata ahí, hay plata. Irónicamente, la mayoría de las ventas son suplementos que están clasificados dentro del grupo C. O sea, no estamos seguros si van a funcionar para lo que dicen que funcionan, y tampoco estamos seguros que van a ser seguros, valga la redundancia, ¿verdad? El mayor consumo es sugerido por amigos, por autorrecomendación, en tiendas. Yo me declaro culpable. Yo administré una tienda de GNC por muchos años y luego pasé a ser el consultor nutricional de ellos por otros cuantos más. Por supuesto, ya no estoy ahí. Y no estoy diciendo que esté mal. Me dio de comer por mucho tiempo, me enseñó muchísimo de lo que conozco y nunca lo hice de mala intención. Pero yo siempre tenía una espinita, siempre tenía un problema con eso, porque tal vez yo sabía que la persona no estaba ocupando un suplemento, pero ¿cuál era mi trabajo? Alex, que está allá atrás, es testigo de ello. A veces eso es lo que sucede. Y sé cómo los entrenan, sé cómo los capacitan, sé qué es lo que dicen para que la persona compre. Y entonces uno pone, o los clientes ponen en manos de un vendedor la recomendación de uso de un suplemento nutricional. Eso no es correcto. Sí, Alex, ese es exactamente. Es un negocio. Es que ahí es donde está la clave. Verán, como encontramos puntos de vista en los que están de acuerdo unos científicos y están en contra otros, eso no es problema. En la ciencia se trata de eso. La ciencia se trata de que hayan diferencias, que hayan diferentes criterios para que uno se investigue en unas cosas, otro en la otra, uno publica una cosa, el otro se lo debate. Eso es lo que hace la ciencia lo que es hoy. Y es normal que entre la ciencia hayan diferentes criterios. Y eso es lo que tratamos de evacuar las personas que nos dedicamos a esto. El problema es que aquí la disyuntiva no está entre científicos. Aquí la disyuntiva está entre las casas fabricantes y los que estamos de este otro lado. Alguno de los dos está equivocado. Y yo creo que no es la ciencia. ¿Ok? Ahí es donde está el meollo. Al final es un negocio. Imagínense, apenas menos del 10% de las recomendaciones son por un nutricionista. Por eso es que no hay trabajo en la calle para los nutricionistas, ¿verdad? Las recomendaciones de los suplementos nutricionales, más que provocar un mejoramiento directo, buscan mejorar el rendimiento repletando los sustratos energéticos musculares, que permiten hacer que la persona ejecute su trabajo de forma correcta. No generan, vamos a ver, no convierten a la persona en un superhumano. Y esto que los suplementos buscan, lo puedo obtener o no con alimentación. Yo no dije que sí, yo hice la pregunta. Que cada quien juzgue, porque eso es de lo que se trata. De que acá, cuando ustedes salgan hoy, digan, bueno, me gustó mucho tal charla. Yo sé cuál van a decir. A mí también. Pero, un poquito de malicia indígena. Eso es todo. Un poquito de criterio, ¿verdad? Hay que leer. Ok, vamos a hablar de los suplementos un poquito más populares. Empezando por la glutamina. Yo menciono la glutamina y a mí la glutamina me parece que debería estar dentro del grupo A, no dentro del grupo B. Pero hay que respetar lo que dice el Instituto de Ciencias Deportivas de Australia. Mi tesis de maestría fue sobre el uso de creatina y de glutamina. Entonces yo llegué a la conclusión de que la glutamina para mí debería estar en el grupo A. Pero bueno, no lo está en este momento y no vamos a pelear al respecto. Ciencia es ciencia, ¿ok? Es un aminoácido que puede ser esencial o no de forma condicional. Particularidades. Tiene casi un 20% de nitrógeno. Es la molécula que más nitrógeno le aporta a mi cuerpo. La diferencia entre las proteínas, los carbohidratos y las grasas, por otro lado, es solamente eso. Es el nitrógeno. Porque ahí en fuera todas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno.
Pero las proteínas son las únicas que aportan nitrógeno. Y eso las convierte en la principal estructura de formación de tejido. Es el aminoácido más abundante en el torrente sanguíneo. Ningún otro aminoácido se va a encontrar en forma libre en tantas concentraciones en sangre como la glutamina. Y eso es porque cumple muchísimas funciones a nivel metabólico. Y del músculo seco representa el 61% del peso. Perdón, aquí. La glutamina es el único aminoácido que me aporta 2 moléculas de nitrógeno por cada glutamina. Yo tomo arginina, o tomo alanina, o tomo glicina, o tomo cualquier aminoácido, y todos esos aminoácidos me dan una molécula de nitrógeno, un átomo de nitrógeno. Pero si yo tomo glutamina, con un solo aminoácido estoy obteniendo el doble, 2 moléculas. Entonces, llegar a una sobrecarga de nitrógeno orgánico es muy fácil consumiendo glutamina. ¿Ok? ¿Qué beneficio se aporta? Se ha visto que cumple una función energética, es decir, la glutamina, cuando se agotan los depósitos de glucógeno, se puede utilizar como fuente energética, se le quitan los 2 nitrógenos y se inverte el ciclo de Krebs y se utiliza, y mediante fosforilación oxidativa se obtiene energía. Ayúdame a regular los niveles de acidez metabólica muscular, permite eliminar desechos tóxicos de los tejidos, por supuesto en forma de amoníaco. Esta estructura forma parte del tejido muscular. Es esencial para 3 tipos de células. Las células intestinales, lo que usan como combustible energético es glutamina. Por eso es que la glutamina a nivel terapéutico se utiliza tanto. Las personas que tienen mucha diarrea y todo lo demás le mandan un montón de cosas, dentro de ellas algo que se llama Glutapac. No sé si han escuchado. Eso es glutamina para ayudar a recuperar la flora intestinal y el adecuado funcionamiento de las células intestinales. Además de las células intestinales, las otras células que pueden utilizar glutamina son las células cerebrales, y adicional a eso, la hemoglobina. Se utiliza con muchísimo éxito en casos de recuperación para pacientes que están en radioterapia y en quimioterapia. Respecto a la producción de energía que se ha publicado, bueno, dice que la glutamina, ¿verdad?, 90 minutos antes del ejercicio, permite mantener más estables los precursores energéticos. Además, genera un efecto buffer, es decir, disminuye los niveles de ácido, permitiendo llegar a la fatiga retardada. ¿Ok? Ustedes saben más de eso que yo. En términos de sobreentrenamiento e inmunodepresión, se ha visto que en estrés metabólico, y estrés metabólico puede ser de muchos tipos, ¿verdad? Podemos hablar de estrés metabólico por sobreentrenamiento, podemos hablar de estrés metabólico por estrés psicológico, podemos hablar de estrés metabólico por enfermedad, por una lesión, por muchísimas razones. Cuando estoy en estrés, la demanda de glutamina a nivel transpático se dispara. Y entonces, si yo no tengo glutamina dietaria suficiente, ¿de dónde la saco? Si mi cuerpo no tiene la cantidad de glutamina adecuada para mantener en sangre niveles correctos, ¿de dónde la agarro? De grado masa muscular. De grado masa muscular obtengo el aminoácido del músculo y solucionado el problema. Y entonces, ¿qué sucede? Tengo pérdida de... Exactamente. Usualmente, ¿verdad? Ahí está. Se activan mecanismos de ruptura de proteínas para suplir la demanda de órganos vitales. Y en ejercicios de aceleración y de resistencia, se ha visto que los aminoácidos de cadena ramificada y de glutamina disminuyen. En contraposición, otros niveles de aminoácidos como el triptofano, que es un aminoácido muchísimo más complejo y tiene una estructura más grande, se aumentan. Y eso se relaciona con la fatiga cerebral y la fatiga muscular. Todo se va encadenando al final, ¿verdad? Y vamos comprendiendo un poquito más. Yo sé que yo hablo muy rápido, pero vamos bien ahí. Estamos muy aburridos. Ay, qué dicha. No, en serio, qué dicha, porque mejorar las charlas anteriores es duro. Ok, se ha visto, ojo chicos, se ha visto, y chicas, perdón, por aquello de los extremadamente sexistas, ¿verdad?
Se ha visto que los ejercicios intensos pueden reducir entre un 34 y hasta la mitad de la cantidad de glutamina que se encuentra en la sangre. Eso aumenta la susceptibilidad de infecciones, por supuesto. Se ha visto que en atletas anaeróbicos, ¿verdad?, liberan casi la mitad más de glutamina que los atletas que no practican ejercicios anaeróbicos. Cuando estos atletas de ejercicio anaeróbico prosiguen con ejercicio aeróbico después, durante 10 días, la concentración en plasma, ya no solo muscular, de glutamina baja hasta la mitad. Y entonces por ahí es por donde entendemos cómo después de muchísimo tiempo de constantes cargas permanentes de trabajo, las personas entran en catabolismo, ¿verdad? Sacrificamos masa muscular, la persona no avanza, se me estanca y entonces tiene sobre. Exactamente. Y la glutamina está impresionantemente relacionada con el sobreentrenamiento. Eso es lo que las personas creen de la glutamina. El 17% de las personas a las que se le preguntó por qué tomaban glutamina y se le hizo la pregunta a una muestra grande, más de 500 personas, el 17% dicen que es para mejorar la absorción. Pero cuando se les preguntó que para mejorar la absorción, ¿de qué? Entonces ahí sí ya no hubo forma, ¿verdad? Ya el estudio se vino al suelo. Para mejorar la absorción de proteína, para mejorar la absorción de vitaminas, para mejorar la absorción de todo tipo de cosas, ¿verdad? O sea, al final sí mejora la absorción, pero ¿de qué? No sé, ¿verdad? Para aumentar la energía, para enfrentar el estrés, bueno, ahí no estaban tan perdidos. O, ¿para qué toma glutamina la gente, muchachos? Sí, para eso es lo que la gente la toma, ahí está, la encuesta lo dice, refleja la realidad. Y el 19% decía que para aliviar la artritis, no sé por qué, pero bueno, eso es lo que la gente opina. Y uno pregunta, ¿y cómo se toma la glutamina? ¿En qué momento hay que tomarla? Y todo el mundo sabe, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, tiene que ser en ayunas cuando usted se levanta. Y después otro 20 o 30 minutos antes de ejercitarse, ¿verdad? Y después, cuando termina de ejercitarse también, tome glutamina. Y antes de acostarse. Y claro, pasan tomando glutamina todo el día. El requerimiento de todo en este mundo ya está establecido. ¿Sí? Y lo que no está establecido está en investigación. Entonces, si nosotros vamos a consumir glutamina, el requerimiento promedio hace que para una persona de 60 o 70 kilogramos, ya con 10 gramos de glutamina al día, yo tengo cubiertas las necesidades totales. Y yo eso lo puedo obtener con alimentación. Si no lo obtengo con alimentación, pues entonces es un suplemento, pero lo uso cuando me levanto, antes de entrenar, después de entrenar y antes de acostarme. Por 5 gramos cada servida, ¿cuántas servidas se tomó? ¿Cuántos gramos? 20 gramos, el doble de lo que ocupaba. Y además de eso toma batido de proteína, come un montón de proteína, ¿verdad? Al final va al baño y caga. Ay, perdón. El aminoácido, ¿verdad? Alguien levantó la mano por ahí, dime. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque yo tendría que preguntarle muchísimas cosas antes de responderle. Y lo primero que le preguntaría es, ¿para qué la vas a tomar? Yo te recomendaría... Sí, con los suplementos, por eso es que es tan complicado el tema, ¿verdad? Porque yo empezaría por revisar si con tu alimentación te hace falta la glutamina o no. A partir de ahí, yo te determinaría si es correcto o no utilizarlo, si realmente estamos causando un sobreconsumo de glutamina. Para responder la pregunta ahorita y no dejarla en el aire, yo te recomendaría que sí, o sea, por supuesto, suspendela de vez en cuando, y cuanto más de vez en cuando la pueda suspender, yo creo que para mí sería mejor. Sí, eso es una forma tal vez
de disminuir la ingesta suplementaria, ¿verdad? Que es al final lo que yo te recomendaría. Ok, hablemos del otro, que es muy popular, la creatina, ¿sí? Es el suplemento más popular del mundo, no obstante es uno de los más cuestionados y uno de los más estudiados por lo controversial que es. La creatina es la principal fuente de energía durante contracciones intensas. Ya en la primera charla veíamos cómo se llegaba a la fatiga muy rápido cuando se utilizaban fuentes energéticas como el fosfato de creatina y el ATP directamente, ¿de acuerdo? De la glutamina que hay en mi cuerpo de forma natural, el 95% está en el músculo esquelético, y de ese 90% que está en el músculo esquelético, el 60 o el 70% está fosforilada. ¿Qué significa esto, señores y señoras? Que si yo tomo creatina, y la creatina no se fosforila dentro de mi masa muscular, no sirvió para nada. Tiene que estar fosforilada para que funcione. Al final, lo que se degrada en el músculo para producir energía es fosfato de creatina. La creatina no se degrada el fosfato de creatina. Y yo necesito que la creatina que yo consumo o que mi cuerpo produce, porque también mi cuerpo produce creatina de forma natural, se fosforile para que sea eficiente. Con el consumo de creatina sucede algo muy particular. Se han identificado 3 tipos de individuos. Los individuos que son responders, o sea, que toman creatina, ya me confundió el nombre yo, que toman creatina y que tienen efecto. O sea, que sienten un aumento en su capacidad anaeróbica de producir energía. El grupo de los que ni fu ni fa, o sea, toman glutamina, creatina suplementaria y no tienen ningún tipo de diferencia. Y los que unas veces sí y otras veces no. Con la creatina lo que sucede es que el organismo la produce de forma natural y se ha visto que cuanto menos entrenado sea el sujeto, más fácil produce creatina de forma natural con solo estimularlo con ejercicio. Entonces, personas que no hacen ejercicio y que empiezan a tomar creatina al inicio probablemente no vayan a notar diferencia, porque ya el organismo por sí solo, el cuerpo está produciendo creatina para adaptarse al ejercicio. Entonces, ¿quiénes usualmente se ha visto que tienen una mejor respuesta al consumo suplementario de creatina? Las personas que están altamente entrenadas, que ya tienen una capacidad muy alta de producir creatina, de fosforilarla, de acumularla en la masa muscular y de utilizarla como fuente de energía. Aquellos pollitos, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, que se meten en un gimnasio y entonces toman creatina y toman proteína y toman otro montón de cosas, no van a notar ninguna diferencia de nada, porque no conocen su cuerpo. Entonces están desperdiciando la plata. Esa es la cantidad de fosfato de creatina que se encuentra, ¿verdad? Por supuesto, era de esperar que en el músculo esquelético era donde se encontrara la mayor cantidad de fosfato de creatina. Adicional a eso, algunos datos de quiénes usan y quiénes no. Eso realmente no es interesante, pero este cuadro sí me gusta, ¿ven? Vean la cantidad de alimento que yo tendría que comer para obtener 5 gramos de creatina. ¿Verdad? Yo podría tomarme 163 litros de leche, sí, o comerme 4.7 kilos de salmón, o 6 kilitos del atún que anda por ahí, que ojalá sea en agua. Pero es de soya no hidrogenado, es de la salvada, ¿verdad? Es muchísimo. Entonces al final, esta diapositiva lo que nos quiere decir es que sí, efectivamente, lograr obtener la creatina que se busca en ejercicios de potencia con solo alimentación es un poco difícil, porque solo la alimentación no me da creatina, pero ahí tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo la produce. ¿Sí? El cuerpo produce creatina. ¿De acuerdo a qué produce el cuerpo creatina? De acuerdo a las necesidades. ¿Alguna evidencia? Se ha visto que la suplementación a corto plazo produce incrementos en la concentración muscular de fosfocreatina de un 10 hasta un 40% en los que mejores resultados obtienen. ¿Ok? Pucha, no hay que ser un mago de la fisiología del deporte para entender que un 10% más de disponibilidad de energía en ejercicios que duren menos de un minuto es un montón. Ahí solamente, con ese dato ya yo puedo identificar quiénes podrían obtener beneficio del consumo de creatina y a quienes no tiene sentido que tengan consumo de creatina en forma de suplemento, ¿verdad? ¿Le darían suplementos de creatina a ustedes o le recomendarían ese uso a un maratonista? Para no salirme mucho del tema.
¿En qué momento usa el maratonista un sprint de menos de un minuto? Y no lo usa. Entonces no tiene sentido creatina para un atleta de resistencia. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Atletas de potencia. Esos se podrían beneficiar. Las reservas aumentadas de fosfato de creatina aumentan la resíntesis de ATP durante ejercicios cortos y muy intensos. Y además que permeabiliza la membrana de la célula muscular. La creatina se ha demostrado que retiene líquidos. Y ojo, acá yo hago la diferenciación. Los estudios que se han publicado y que se van a seguir publicando de creatina utilizan monohidrato de creatina. Sí, ese es el que se puede decir del que se tiene información y del que se sabe. Pero se comercializan más de 10 tipos diferentes químicos de creatina. Entonces, yo no puedo decir que una creatina diferente a la monohidrato me va a dar esos resultados. No puedo, simple y sencillamente no se puede. ¿Qué es importante acá? Tomar en cuenta que si se habla de creatina, lo que se publica es de monohidrato de creatina. Y el monohidrato de creatina retiene líquido. ¿Por qué retiene líquido? Porque aumenta la permeabilidad de la membrana celular. Y además, yo consumo creatina. Necesito que llegue a la masa muscular, ¿verdad? ¿Y llega qué? En aire. ¿Cómo se transportan los sustratos químicos en el cuerpo? ¿En forma de aire o de sangre? En la sangre. Yo ocupo más volumen de agua para poder llevar la creatina, si no, no hay forma. Dejo de tomar creatina y la masa muscular, la gente dice, uy, es que dejé de tomar creatina, entonces se me vino abajo en la masa muscular. No, lo que perdió fue el líquido que la creatina hacía que usted estuviera reteniendo. Ahora, ¿retener líquidos es malo? Si es retención extracelular, yo creo que estamos mal, pero si yo estoy aumentando la cantidad de agua que está dentro de mi célula, yo no veo problema al respecto. Tengo más tono muscular, tengo una reserva de agua más grande en caso de deshidratación, ¿verdad? Ya les dije todo eso ya se los dije. La creatina no favorece el desarrollo de masa muscular de manera directa. ¿La creatina qué hace? Aumenta la capacidad de producción energética en periodos cortos, ¿verdad? Y muy intensos. ¿Cómo funciona la creatina? Bueno, básicamente la creatina hace que los niveles de fosfocreatina en el músculo se aumenten. Eso aumenta el estado de hidratación de la célula, incrementa la síntesis de proteína, aumenta por ende el diámetro de las fibras tipo 2, aumenta la masa libre de grasa, mejora o me permite aumentar la intensidad del entrenamiento y finalmente eso hace que mi músculo trabaje mejor. Si el músculo trabaja mejor, entonces yo puedo lograr muchos más beneficios del ejercicio en caso opuesto que mi músculo no tuviera la suficiente producción de energía que se necesita. ¿Ok? Eso es lo que hace la creatina. Nada más. Se ha visto que la creatina debe consumirse, ojo, el monohidrato de creatina, debe consumirse con glucosa. ¿Sí? Con cualquier cosa que aporte glucosa, eso mejora la absorción, porque la creatina y la glucosa tienen los mismos receptores a nivel celular para absorberse. ¿Ok? Entonces, creatina en agua, creatina con glucosa, o sea, con agüita de sirope o con jugo de uvas, decían, ¿verdad? Claro, el jugo de uvas es riquísimo en azúcares, ¿verdad? ¿Qué se publica? ¿Qué se dice de la creatina, muchachos? Eso se dice, eso es lo que la gente ve en las etiquetas cuando va a una tienda de suplementos a comprar. Ojo, la energía se incrementó un 118%. El endurance, 110%. La fuerza, increíble, un 83% de incremento. En 30 días, si eso sucediera, tendríamos atletas olímpicos todos los días, con medallas de oro, ¿verdad? Díganme si no. Este me encanta, ojo, con esta creatina Magna Power, el total de endurance y strength incrementó, vean, pero con la creatina y una fórmula de aminoácidos quelados con magnesio, un poquito menos. Creatina con óxido de magnesio, casi nada, pero sí. Pero le dieron agua y resulta que entonces no. Se le bajó el rendimiento tomando agua.
Eso se llama efecto placebo, señores. Yo le aseguro que si a esta misma gente, bueno, lo que pasa es que eso no es un estudio científico, eso es publicidad. Pero si estuviéramos hablando de eso, yo a esta misma gente les pongo a tomar el mismo vaso de agua con azúcar a todas, y todas creen que están tomando la mega creatina del siglo. Y es probable que esos resultados no sean esos. ¿Verdad que no? El efecto placebo es poderosísimo. Ustedes, mejor que nadie, saben que el efecto placebo es fuertísimo. ¿Ok? Ojo. La mejor creatina. Esa fórmula de creatina tiene 6 tipos diferentes de creatina en el mismo producto. Si yo fuera a buscar una creatina, yo tomaría esa. Y no ve que carga, ¿no? Tiene monohidrato, tiene Magna Power, la que estábamos viendo antes, tiene alfa-cetoglutarato de creatina, tiene creatina anhidra, tiene fosfato de creatina y además creatina alcalina. Qué pichudo dirían, ¿verdad? Ojo, la Concrete, ¿verdad? La Concrete es 59 veces más fuerte y más potente que el monohidrato de creatina. Ojo, vea. Tomen Concrete, ¿verdad? En esta otra, la Decacorp Creatine genera un 350% más energía y concentración sostenida durante el ejercicio. La Creakick, ¿verdad? Esa, vean la cantidad de creatina que se retiene en la célula, mientras que con la otra no, de todas se pierde. Entonces el músculo, vea cómo queda, como el mío. Y aquí, igualito que el de Alex. Efectos secundarios de creatina y glutamina. Vómito, la mayoría de personas reportan que les da malestar generalizado a nivel digestivo, dispepsia, en otras palabras, ¿ok? Retención de líquidos, irritabilidad digestiva, por supuesto con sobreconsumo, como cualquier cosa, puede causar daño hepático y daño renal. Dejemos ahí esos que son muy populares y hablemos de estos que lo son aún más, ¿ok? Todos los han escuchado, muchos los mencionan, bastante los utilizan, pocos los distinguen y muy pocos obtienen lo que buscan con ese tipo de productos. Hablemos de los lipotrópicos primero, que no es lo mismo un termogénico que un lipotrópico. Un lipotrópico es una sustancia que actúa directamente en el metabolismo de la grasa al acelerar la eliminación a nivel hepático. Por definición, debe la capacidad de promover el movimiento de la bilis y lípidos desde y hacia el hígado, ¿ok? Con la consecuente mejora en la función hepática. Ejemplos de lipotrópicos. La colina-inositol, esa, no voy a decir la mala palabra, pero estoy seguro que casi nadie la ha escuchado, ¿sí? Me los reduzco de tamaño si me dicen que sí. Son necesarios para el metabolismo de los lípidos. Como todo en nutrición es dosis dependiente. En nutrición no hay nada que no sea dosis dependiente. Ese sí lo han escuchado más, ¿verdad? Ahí ya no voy a hacer la apuesta. El picolinato de cromo. Lo que pasa es que vean, se venden más de 6 tipos de picolinato de cromo en el mercado. Se ocupan cantidades muy pequeñitas, ¿verdad? Y no hay evidencia bioquímica al final de que el humano necesite cromo de forma adicional. Ese sí es más popular, ese es el más popular de todos. La L-carnitina, ¿verdad? El problema con la carnitina es que para que cumpla la función de transportadora de grasas, necesita estar acetilada, o sea, se ocupa que sea acetil L-carnitina. Y cuando está en forma de acetil L-carnitina, entonces sí, hace que los ácidos grasos de cadena larga entren a la mitocondria, ahí se rompan, yo produzco energía y reduzco la reserva de grasas. La mala noticia es que la acetilcarnitina yo no tengo forma de garantizar que llegue a la célula. El cuerpo hace la transformación normal de L-carnitina a acetilcarnitina según requerimientos y necesidades. O sea, ustedes pueden tomarse 1 kilo de acetilcarnitina, que si el cuerpo no ocupaba más, entonces orinamos caros. Orinamos muy caro, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas cuando van a tomar carnitina, les doy 2 consejos. 1, que compren una candela, que la enciendan y recen bastante. Y 2, ¿verdad?,
que tomen mucha agua. Aquí yo podría incluir al CLA, que es otro lipotrópico. ¿Qué dicen del CLA? Ay, es buenísimo para transportar las grasas. Y entonces le quema grasa. El problema es que el CLA es ácido linoleico conjugado, o sea, es una grasa. Entonces yo tomo grasa para hacer que la otra grasa se me elimine. Si yo hago la suma y la resta al final, aunque el CLA funcionara, quedo con la misma grasa, ¿no? Ok, termogénicos. Son muy populares, ¿verdad? Lo que hacen es básicamente acelerar la temperatura corporal y con ello la tasa metabólica. Básicamente buscan imitar el funcionamiento normal del sistema nervioso y en algunos otros casos del sistema endocrino, estimulando esas dos catecolaminas, ¿verdad? Ojo, funciones. Ustedes tienen esas presentaciones, las pueden revisar. Eso es buenísimo que lo lean. Es importante. Son las funciones de las catecolaminas. Es decir, al final las funciones que un termogénico trata de imitar. ¿Ok? ¿Cómo actúa? Ya se los dije. También pueden inhibir enzimas. ¿Han escuchado del AMP cíclico? Cuando hay altas concentraciones de AMP cíclico en el cuerpo, la utilización de grasa se reduce. Entonces, al bloquear la enzima que permite la acumulación de AMP cíclico, se puede disminuir. Mejoran la progeneración de la encía e intentan predisponer el sistema cardiovascular para la actividad muscular. La gente toma termogénicos y se siente poderosísima, ¿verdad? Porque la mayoría son altísimos en estimulantes. Entonces, claro, la gente dice, ese quemador de grasa es buenísimo. Yo entreno y viera cómo sudo, ¿verdad? Como si el sudor me estuviera haciendo a mí quemar grasa, ¿verdad? Ok, eso es el top 10, ¿verdad? De los que son libres de grasa, por aquellos que quieran leerlo. Los más poderosos del 2016. Ese es buenísimo, el Thermacor. Vean lo que pasa después de 9 semanas. El Clenbuterol, ¿verdad? Los beneficios, ojo, permite una pérdida de peso rapidísima, incrementa el metabolismo, acelera la quema de grasas, aumenta la definición muscular, disminuye el apetito y mejora el estado de ánimo. Al final, señores y señoras, se ha visto que la máxima inducción de termogénesis que se logra con un termogénico, 4%. Ustedes toman un termogénico, sus clientes toman un termogénico, y lo máximo que van a incrementar su tasa metabólica basal es el efecto térmico de los alimentos, para los que saben un poquito de nutrición, es de un 10% en promedio de lo que se comen, y con un termogénico logran un 4%. Yo tomaría termogénicos, obvio, ¿no? Los números hablan por sí solos. Un 4% de mejoría, ¡wow! Usualmente actúan muchas cosas al mismo tiempo, todo es con dosis diferentes, y como todos y cada uno de nosotros somos un universo aparte, lo que es bueno para la gansa no siempre es bueno para el gansito, exactamente. Hablemos de fórmulas de proteínas, ganadores de peso para empezar. El problema con los ganadores de peso es que son muy altos en calorías, tienen un exceso de grasa para poder darle a la gente la cantidad de calorías que le prometen en una cantidad tan pequeñita. Los tamaños de servidas son impresionantemente grandes, ¿verdad? Es simple y sencillamente vomitable tener que tomarse esa cantidad de polvo disuelto en agua o en leche. No, en leche, porque en agua puede que sea más complicado, ¿verdad? Los ganadores de peso, ese es el inconveniente que tienen. Le prometen a las personas aumentarles de peso, pero no les dicen qué tipo de peso van a aumentar. Exactamente. Y de proteínas, tenemos de huevo, de caseína, de soya y de whey, que es en la que me voy a concentrar al final, ¿ok? El problema con la soya, básicamente, es que tiene isoflavonas. Y las isoflavonas son estructuralmente muy parecidas a los estrógenos. Entonces, yo tomo proteína de soya y si no es libre de isoflavonas, estoy tomando estrógenos, ¿verdad? A las mujeres les puede ayudar, sobre todo en etapas cercanas a la menopausia, pero a nosotros los hombres, ¿verdad? Nos ponemos a llorar muy seguido. En el caso de la caseína, que es la proteína más importante de la leche, ¿verdad? El problema es que tiende a formar un gel en el sistema digestivo, entonces es más difícil de digerir. Y todo el mundo le vende eso como si la proteína de caseína sea carguísima porque es la de lenta absorción, entonces se toma en la
Y no, cualquier caseína, cualquier producto que tenga caseína va a hacer eso porque se forma un gel en el sistema digestivo y hace que la absorción sea lenta. Entonces, no es que la caseína sea para eso, ¿verdad? Puede causar alergias, indigestión, proporcionalmente es más barata, pero no tiene un sabor tan agradable. En el caso del huevo, el principal inconveniente, ¿verdad?, es la presencia de la avidina. Eso sucede cuando la gente toma batidos de huevos crudos, ¿verdad? Toman un montón de proteína. El problema es que la proteína, para que nuestro cuerpo la pueda absorber, tiene que estar cocinada. Si no, olvídese. La avidina inhibe la absorción de biotina y la biotina es un nutriente esencial para el desarrollo muscular. Entonces, una con otra. Me voy a pasar un minuto con el tiempo, qué pena. Y luego el whey, que encontramos 3 tipos de whey. El concentrado tiene como un 70 un 80% de proteína. Se puede obtener por filtración o por microfiltración, siempre en frío. Entonces, es más baratica, ¿verdad? Pero no se pierden las fracciones biológicamente activas, las globulinas y los péptidos importantes, que cumplen una función indispensablemente importante en el sistema inmunológico y en la recuperación biológica del organismo. Puede tener trazas de lactosa y mayor cantidad de grasa. Oh, así dice, whey concentrado. El whey concentrado se agarra, se le hacen una serie de procesos, se microfiltra, etcétera, y se obtiene el aislado. El aislado de suero de leche, el whey protein isolate, ¿verdad? Es más alto en proteína, se le elimina casi por completo la grasa y la lactosa, es el más caro, pero se pierden todas las moléculas bioactivas. Pero eso no significa que tenga mejor absorción y mayor disponibilidad. Y el aislado por intercambio iónico, el papá de los tomates, dicen, ¿verdad? 90-96% de proteína, prácticamente libres de grasa y de lactosa, pero ya no hay ninguna molécula bioactiva. O sea, estoy tomando solo proteína, ningún otro de los beneficios nutricionales del suplemento los estoy encontrando, ¿verdad? Y el problema es que como se concentra la lactoglobulina, entonces me hace más susceptible a padecer de alergias. Y al final, vean qué interesante, este es un análisis de las proteínas. Vean la carnita de res, aquí el huevito y aquí un suplemento. Ustedes me dirán, sí, bueno, pero es que ve el valor biológico que tiene el whey, es un 104, mientras que la del huevo es un 100. Sí, pero vean la utilización neta. Vean el porcentaje o el cociente de digestibilidad, es el mismo. Al final, la misma mona y el mismo rabo. Problemas, es facilísimo subestimar cuánto están consumiendo las personas. Se sobreestiman los efectos reales y los ingredientes adicionales que tienen los batidos de proteína, yo todavía los sometería a un poquito más de escrutinio, ¿verdad? Ojo, algunas tienen vitaminas, minerales, otros tienen glutamina, hay proteínas que hasta creatina tienen, ¿verdad? Tienen probióticos, carbohidratos, enzimas, y hay otros que hasta dicen que son quemadores de grasa. Y entonces se compra la proteína con el quemador de grasa de una vez, más barato, ¿no? Más incidencia de acné. El 80% de los atletas, y estoy seguro que aquí en este país, el 100% de sus clientes consumen ya de por sí con la alimentación más proteína de la que realmente ocupan. Publicidad, no, es 650% más liberación de aminoácidos al músculo. 8.8 libras de ganancia de masa muscular, 73% más músculo puro, gane músculo velozmente. Ojo, esa es la que yo ocupo, porque no importa la genética. ¿Vio? No importa la genética, o sea, no importa si es un Ricardo o si es un Alex. Tome proteína y vea lo que va a aumentar. Señores, la suplementación, yo no les voy a dar la conclusión, sáquenlo ustedes. ¿Será realmente necesaria o no será realmente necesaria? A nivel nutricional, la mayoría de nosotros lo que decimos es básicamente eso. La mayoría de los atletas y de los entrenadores creen que nosotros, los científicos de los alimentos y la nutrición, tenemos una mente cerrada y que consideramos el uso de suplementos innecesario. Pero realmente estamos en investigar los suplementos y hacer que eso se traduzca en mejores estrategias para el entrenamiento, la recuperación, y no para darle un montón de plata a empresas que ya de por sí son muy millonarias.
Tengan muchas ideas, muchas. Al final una va a ser buena. Muchas gracias.